Amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, un nuevo tiempo de bendición, de comunión con el Señor. Y solo podemos darle gloria y honor al Señor, al Salvador, a nuestro Rey Jesucristo. Hemos denominado este mensaje en esta mañana la angustia que te hará ensanchar. Por eso quiero que pienses en un momento determinado, esos momentos fuertes de angustia, esos momentos fuertes de aflicción que tú llegas a vivir en tu vida. Cuando miramos la vida en el ser humano, somos pasados por diversos pasajes, diversas circunstancias o diversas situaciones suceden en la vida del hombre, y esto es lo que nos debe llevar siempre obviamente a depender del Señor. Pero la angustia puede venir por muchas circunstancias, por una enfermedad, por un quebranto, obviamente en tu hogar, una ruptura con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Puede venir a causa de la economía, de la falta de trabajo, de que no hay provisión, obviamente, para ti, para tu familia. Allí, iglesia, es donde llega la angustia. Pero definitivamente, ¿qué debemos hacer nosotros frente a esta angustia? Quiero referir 5 características en esta mañana de lo que rodea la angustia, pero cuál debe ser la respuesta del Hijo de Dios. ¿Qué debe tener el Hijo de Dios sinceramente para obviamente sobrellevar ese momento difícil y salir en victoria? Quiero que vayas inicialmente al Salmo 18. Ve allí conmigo, Salmo 18. Y mira lo que dice acá la Escritura. Salmo 18. Vamos a estar observando el verso 6. Dice la Escritura: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Este salmo, que es escrito por el rey David, él dice que cuando él se encontraba en esa angustia, lo que él hizo fue invocar a Jehová. Es decir, ese momento de angustia, iglesia, nos debe llevar realmente a buscar a Dios. O sea, no es el momento de alejarte del Señor. El momento de esa fuerte angustia que pueda llegar a venir sobre tu vida es lo que te debe llevar realmente a encontrar, a buscar al Señor. David decía entonces que en su angustia él había invocado a Jehová, que él había clamado a su Dios. Es cierto que como vienen esos momentos de desierto, de dificultad, esos momentos que son difíciles de sobrellevar, pero de la misma manera, iglesia, ese momento te debe llevar es a buscar a Dios, a encontrarte cara a cara con el Señor. En otras palabras, es saber que en Él está la respuesta. Por más de que tú intentes buscarlo en otras cosas, en otras personas, por más de que tú intentes sencillamente tratar de sobrellevar esa carga en sí mismo, yo quiero decirte que la única manera en la que tú puedes ver la gloria de Dios es invocando al Señor, es buscándolo a Él, es anhelando la presencia del Rey, del Salvador. Por eso es que David podía decir: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y lo bonito que dice aquí la Escritura es que la palabra muestra y dice: y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es decir, esa oración que tú y yo hacemos en la presencia del Señor, sabemos que no es una oración en vano, sabemos que Dios la está escuchando, que Él responderá desde su santo templo. ¿Cuál es la angustia que tú has vivido? Y la pregunta es: ¿tú has respondido de la manera correcta en medio de esa angustia? ¿Has encontrado tu refugio en el Señor? ¿Has sabido que solamente Dios ese es el que te va a entregar esa respuesta?
Muchos equivocadamente tratan de, obviamente, hacer las cosas en sus propias fuerzas, y la palabra está llena de cantidad de ejemplos que en medio de su angustia y de su aflicción, pues ellos prefirieron tomar otros caminos. Si vemos al pueblo de Israel en medio de la angustia que ellos estaban viviendo en Egipto, cuando el Señor les libera y ven la gloria de Dios, aún ellos recordaban ese pasado. No buscaban a Dios en medio del desierto. Cuando venía la prueba, no confiaban en el Señor, no depositaban plenamente su confianza en Dios. La angustia te debe llevar a invocar a Dios. La angustia te debe llevar a orar al Señor, a clamar a Dios de todo tu corazón, sabiendo que Él responderá desde su santo templo. Dice que su clamor, el clamor de David, había llegado delante del Señor, a los oídos de Dios. Qué impresionante esto, iglesia. Es darnos cuenta cómo Dios está atento a las oraciones de sus hijos. O sea, Dios no es ajeno, obviamente, a la angustia que hay en tu corazón. Dios sabe lo que tú estás viviendo, Él sabe lo que tú estás sintiendo. O sea, pensar que Dios se olvida de nosotros es pensar equivocadamente, es pensar erróneamente, es no tener en cuenta que definitivamente el Señor sí tiene cuidado de su creación, cuanto más de sus propios hijos. En el Salmo 50, ve allí conmigo, Salmo 50. Dice la escritura en el verso 15, Salmo 50, 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén y amén. Qué bonito, qué hermoso ese pasaje. Eran las palabras del Señor. Y Él dice, tú me puedes invocar en el día de tu angustia. Yo te libraré, ese te libraré es yo responderé, yo haré la obra, pero cuando yo lo haya hecho, tú me honrarás. Es decir, el Hijo de Dios puede tener la convicción de que el Señor nos va a librar de esa angustia, nos va a sacar de ese momento difícil, pero que definitivamente cuando esto suceda, yo debo tener el compromiso con Dios de honrarle. Honrarle es sencillamente alabarlo a Él, darle todo el honor a Él. O sea, que la obra que Él ha realizado sobre mi vida, solo se la debo a Él, solo corresponde a Él. Que Él fue el que efectivamente obró, que Él fue el que hizo el milagro, que Él fue el que respondió, que Él fue el que abrió puertas. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Qué bonito, porque Dios mismo lo está diciendo. Dice, invócame en el día de la angustia, búscame realmente. Vuelve y repite la palabra, no busques en otro lado la respuesta que solamente puedes encontrar en mí. Por más de que tú la busques en muchos lados, solo la encontrarás en el Señor. Invócalo en el día de la angustia. Él promete librarte, pero de la misma manera Él está diciendo, pero tú debes honrarme, tú debes darme la gloria y la honra. He visto cómo Dios obra en sanidades, cómo Dios provee económicamente, cómo Dios abre puertas laborales. Pero ¿sabes qué es lo triste, iglesia? Que en el momento en que aquellos que han recibido ese milagro, esa bendición de parte del Señor, en ese momento en que ellos deberían honrarle, es cuando callan, es cuando se alejan del Señor, es cuando no lo buscan. Es decir, solamente buscaron el favor de Dios y se olvidaron sencillamente de lo que algún día recibieron. Tú no puedes ser de ellos. Tú debes glorificar a Dios. En el momento de la angustia, clama a Dios, invoca a Dios y créeme que Él va a responder, porque es lo que Dios está diciendo acá en la palabra. Él es el que te va a librar, pero en el momento en que Él te libre, hónralo, dale la gloria a Dios, testifica de lo que Cristo ha hecho en tu vida, testifica de lo que el Señor efectivamente ha obrado en tu corazón. Eso es lo que sus hijos deben hacer. La angustia, vuelvo y te repito, te debe llevar a invocar a Dios. Mira por un momento Job, el libro anterior allí a Salmos. Job capítulo 7. Mira el verso 11. Job 7, verso 11. Dice la escritura, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma.
Estas eran palabras de Job. Y él mismo lo está diciendo en medio de su angustia, en medio de su aflicción. Cuando pensamos en lo que puede sencillamente traer la angustia puede traer amargura en tu alma. Y eso era lo que Job estaba declarando. Dice, ya no voy a refrenar más mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Claro, la prueba que él estaba viviendo era demasiado fuerte, era demasiado difícil. No era sencillo lo que él estaba sobrellevando, había perdido sus hijos, había perdido sus riquezas, estaba enfermo, tenía una esposa a su lado que solo hacía sencillamente apartarlo y decirle, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez por todas? O sea, la carga que Job tenía en ese momento era demasiado fuerte. Sus amigos habían llegado aparentemente a aliviar la carga, pero lo único que habían hecho era incrementar la carga sobre él. Y él abre su boca y dice, ya no voy a refrenar más mi lengua, tengo que hablarlo, tengo que decirlo. Pero el problema era que él decía, hablaré con la amargura que hay precisamente en mi alma. Si no tenemos cuidado, esa angustia puede traer amargura. Es decir, tú puedes vivir una circunstancia difícil, pero otra cosa totalmente distinta es que ya tu alma se amargue. Y cuando hablamos de que se amarga, es que ya nada te va a saber a bueno, ya nada de lo que suceda en tu vida te alegrará, porque tu alma está amargada. O sea, tú puedes estar viendo la bendición de Dios, la gloria de Dios, pero pese a eso, si tu alma está en amargura, definitivamente será difícil que tú veas lo que el Señor está obrando. Cuando hablamos de qué debe hacer el Hijo de Dios frente a la angustia, pues yo te quiero decir, no permitas que tu alma se llene de amargura. No permites que esa circunstancia haga que nada tenga sentido, que ya nada te alegre. Hay muchas cosas por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos alegrarnos, aún en medio de la angustia. Tus hijos deben ser un motivo de alegría, de felicidad, de dar la gloria al Señor. El dinero que llegue sobre tu vida debe ser un motivo para decirle al Señor gracias, sea mucho, sea poco. O sea, solo debes saber valorar efectivamente lo que el Señor está haciendo en tu vida. Aún en tus quebrantos de salud, dale gracias a Dios porque tienes la vida, porque sencillamente estás vivo para glorificar al Señor. Cada día el Señor te ayudará a sobrellevar tu carga. Dios hará la obra y siempre tendrás la esperanza de que Dios puede traer esa sanidad sobre tu cuerpo. Pero no permitas que la angustia te amargue. Porque de lo contrario, lo que te reste de vida en esta tierra la pasarás en gran amargura. No puedes permitirlo, iglesia. En el Salmo 4, mira lo que dice allí la palabra, perdóname. Salmo 4, el verso 1. Mira lo que dice acá la Escritura. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén y amén. Este salmo también lo escribe David. Y él le dice al Señor, Señor, respóndeme cuando estoy clamando a ti. Tú eres el Dios de mi justicia. Y dice, cuando yo estaba en esa angustia, tú me hiciste ensanchar. Qué impresionante, la angustia de Dios te permite ensancharte. ¿Cuál es el contexto real de este pasaje bíblico? Es el hecho de creer que Dios podrá hacer de lo imposible algo posible. Es el hecho de ensancharte en tu fe, en lo que tú crees de Dios. O sea, cuando el diablo más presión trata de ejercer sobre los hijos de Dios, es cuando el Señor viene y nos dice, pero no temas, yo estoy contigo. Yo ya vencí al diablo. Él está debajo de tus pies. O sea, cuando más oprimido tú te puedas llegar a sentir, iglesia, es cuando tú ves la gloria de Dios. Ese ensancharse es permitirle al Espíritu Santo que obre sobre nuestras vidas, que obre sobre nuestros corazones.
y que la gloria de Dios definitivamente se manifieste en tu vida. O sea, lo que yo quiero decirte con esto es que la angustia que tú vivas en tu vida no es el final del camino, no es el final de tu carrera. Aún te queda largo camino sobre esta vida, aún hay esperanza, porque si estás tomado de la mano de Dios, tú puedes esperar ver la gloria del Señor. Lo que muchos han hecho de discriminarte, de minimizarte, de decirte tú no puedes, tú no vales. Pues yo quiero decirte que esta angustia, si tú estás aferrado a Dios, hará que tú te ensanches, que vayas más allá, que tu fe vaya más allá, que empieces a creerle a Dios de una manera diferente, que empieces a ver la gloria de Dios realmente sobre tu vida de una manera grande, poderosa, sobrenatural. David, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, él confesaba fielmente cómo Dios estaba con él, cómo Dios lo hacía ensanchar. David también estuvo en la cueva. David estuvo refugiado allí, escondido de sus enemigos. Pero él también salió de esa cueva, se ensanchó, peleó, batalló. Dios le dio muchas victorias. Dios lo usó poderosamente hacia su pueblo Israel. Él vio la gloria de Dios. Así como Dios también puede verla, tú también puedes ver la gloria de Dios sobre tu vida. Solo debes ensancharte. Solo debes creerle. Solo debes ir más allá. Por eso él comienza el Salmo diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Eso deja ver un momento de necesidad fuerte, un momento difícil sobre la vida de él. Pero definitivamente, él declaraba y decía, cuando estaba en esa angustia, Señor, tú me hiciste ensanchar. Ensánchate en tu fe. Ensánchate en tu caminar en Cristo, en tu comunión con Dios. Acércate a Dios más. La angustia te debe llevar a estar más cerca de Dios. Eso es ensancharse. Tú verás la gloria de Dios. Tú verás la respuesta del Señor. Tú verás que lo que algún día pensaste que ya no se podía, Dios sí lo pudo hacer. El Señor sí se pudo glorificar. Eso es lo que tú debes esperar fielmente en el Señor. No te sueltes de su mano. Él le decía, ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios tiene misericordia de ti y de mí. Y créeme, te lo digo, si tú lo buscas, si tú lo anhelas, si tú estás cerca de Él, si tú eres capaz de creerle, tú te ensancharás, tú irás más allá de lo que has imaginado. Tú irás mucho más allá de lo que otros han pensado de ti. De lo que muchos dijeron en algún momento que tú no puedes hacer. Yo quiero decirte que Dios nos va a llevar a ti y a mí mucho, mucho más allá. Mira el Salmo 119, verso 143. Salmo 119, verso 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos, ¿qué dice ahí la palabra? Fueron mi delicia. Pues qué sinceridad la del salmista, ¿no? Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Tú tienes que ser sincero con Dios. Tú tienes que abrir tu corazón y decirle, sí, Señor, me siento en esa angustia, me siento en esa aflicción. Pero ¿sabes qué me gusta esta palabra? Que el salmista decía, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, que la angustia no te debe alejar de los mandamientos de Dios. La palabra debe ser algo en lo que tú te reconfortes, en lo que tú te fortalezcas, en lo que tú te llenes realmente del Espíritu Santo de Dios. Esa debe ser la roca en medio de la angustia. La palabra te ayudará a caminar con Dios. La palabra te ayudará sencillamente a mirar única y exclusivamente al Señor, a no soltarte de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. La angustia no te debe alejar de la palabra, la angustia te debe acercar. Tú debes tomar tu Biblia día tras día, meditar en ella, leerla, decirle al Señor, háblame, ministrame a mi vida, a mi corazón. Necesito escuchar tu voz, y la voz de Dios se escucha a través de su palabra. Los mandamientos de Dios fueron su delicia. Y esa palabra delicia viene de ese deleite,
viene de algo que es apetitoso, viene de algo que sencillamente es deleitoso, en lo cual nosotros nos podemos gozar, nos podemos alegrar. La palabra de Dios se debe convertir en eso en tu vida en medio de la angustia. Es la única que te ayudará a fortalecerte. Sus promesas estarán ahí. La palabra de Dios estará ahí. Él será ese fundamento en nuestras vidas. Cuando tú has estado en angustia y has buscado el consejo de Dios a través de su palabra nunca te ha dejado. Por lo contrario, es la que te ha fortalecido. Y finalmente, ve allí al libro del profeta Nahum, ve conmigo allí. Nahum, vamos a observar el capítulo 1, el verso 7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué bonito. La angustia te permitirá fortalecerte en el Señor. El Señor lo decía a través del profeta. Y el profeta decía, es que Jehová es bueno. Y Él es fortaleza en el día de la angustia. Pero lo más importante, conoce a los que en Él confían. O sea, Dios será esa única fortaleza en medio de tu angustia. Pero Él sabe, Él está mirando en tu corazón y en mi corazón si nosotros realmente estamos depositando toda nuestra confianza en Él. Es decir, no podrá ser fortaleza para aquellos que no confían. Solo podrá ser fortaleza para los que confiamos plenamente en Él. Jehová es la fortaleza en el día de la angustia. Gloria al Señor por eso. Porque Él es el que te sustenta, porque Él es el que te fortalece, porque Él es el que te lleva fielmente de su mano, no te dejará, pero debes confiar en Él. Él es tu médico, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu redentor, Él es el que levanta bandera delante de ti. Él es el que ha prometido vida eterna para todos nosotros si confiamos en Él, si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Él es el todo en todo. Todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten, se mantienen en el lugar donde están. Tú eres creación de Dios y ahora si has recibido a Cristo Jesús, eres un hijo, una hija de Dios y Él no te dejará y Él no te soltará, pero debes confiar en Él, debes creer en Él. Debes tener una fe que cada día crezca. Que tú lo puedas mirar a Él en medio de tu angustia y Él será esa roca y esa fortaleza para tu vida. Así que si tú estás pasando por angustia, hoy levántate en el nombre de Cristo Jesús, invoca al Señor, busca la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que la angustia traiga amargura a tu vida, desecha esto. Dile al Señor, tú eres mi gozo. Tú eres el gozo de mi salvación. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza y no permitas que la amargura te llene. De la misma manera, no te apartes de su palabra. Que si estás en angustia, la palabra esté todos los días de tu vida allí. Que tú la leas, que medites en ella. Eso te fortalecerá impresionantemente. Y en medio de esa angustia, tú debes saber y permitir que el Señor sea fortaleza en tu vida. Y eso solo sucederá si tú eres capaz de confiar en Él. Quiero que cierres tus ojos. Señor amado, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido fortaleza en nuestras vidas en el día de la angustia. Porque tú has estado allí, Señor, en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, de aflicción. Tú estás allí con aquellos que están pasando por un quebranto de salud fuerte sobre sus vidas, Señor. Tú los estás fortaleciendo, tú los estás llenando, Dios mío. Tú les estás animando a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú te sigas revelando a sus vidas, que sigas obrando sobre sus cuerpos, Señor, trayendo sanidad para la gloria, para la honra tuya, Señor.
Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque tú eres ese proveedor. Gracias porque tú estás allí en ese momento difícil sobre los hermanos que en este momento tal vez están sin trabajo, Padre, pero creemos que tú abrirás puertas. Hoy dile al Señor donde tú estás: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, he creído a tu palabra, a tus promesas. Yo sé que tú abrirás camino en el desierto, ríos en la soledad. Tú te glorificarás, Él se glorificará ya en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en ese quebranto que ha habido con tus hijos, en esa mala relación que tienes con tus hijos en esta hora. El Señor se glorifica y Él obra y Él trae restitución, Él trae una reconciliación grande de padres a hijos, de hijos a padres en esta hora. Sé tú glorificándote en esta hora sobre aquellos que están endeudados en estos momentos. Señor, yo ruego, yo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, para que tú seas fortaleza en medio de esta angustia, para que tú seas ese Jehová Jireh, para que traigas provisión en abundancia, Padre Celestial, para que des sabiduría a tus hijos para administrar su dinero, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Rey, gracias, oh Dios, porque eres bueno, porque eres poderoso, porque no hay otro como tú, Señor, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú eres fortaleza, Señor, en el día de la angustia, Padre. Para aquellos que en ti han confiado, te damos honor, te damos gloria a ti, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición, mis amados. Él está ahí contigo en medio de esa angustia. Solo debes clamar, buscarlo, anhelarlo, vivir para Él, guardar su palabra, no alejarte de ella. Todo esto Dios lo permitirá para que tú te ensanches, para que crezcas espiritualmente, para que veas la gloria de Dios, pero nunca, nunca lo dejes, nunca te apartes. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que lo compartas también allí en tu perfil, para que muchas más vidas, obviamente, escuchen el mensaje del Evangelio. La invitación está para el día de mañana, domingo, 10 de la mañana. Habrá una celebración hermosa en la iglesia, así que te espero con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Ven acompañado, porque Dios se va a glorificar de una manera poderosa y sobrenatural el día de mañana, para que juntos como iglesia estemos adorando y exaltando el nombre de nuestro Salvador. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y no olvides: Cristo nos ama, Él está con nosotros en medio de toda nuestra angustia. El Señor te guarde y te bendiga.